Bienvenidos a otro vlog de mis viajes en FIA de Traveler. Si todavía no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Fiorella, soy peruana y una viajera empedernida que siempre anda buscando aventuras por el mundo. Quería contarles que estuve viviendo un poco más de 2 meses en Israel y tuve la suerte de visitar algunos lugares que de seguro están en la lista de muchos de ustedes. Uno de ellos es Jerusalén, que viene en un próximo video, y el Mar Muerto, por supuesto. En el video del día de hoy les voy a contar cómo articulé la visita al Mar Muerto con otros 2 destinos, Masada y Ein Gedi. ¡Vamos! Mesada o Masada, romanización del hebreo, significa fortaleza. Este fue un yacimiento arqueológico que comprende varios palacios y fortificaciones. Localizado encima de los 440 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en una cumbre aislada, encima de una montaña en el desierto de Judea. En su decoración destacan motivos como flores, dibujos geométricos e imitaciones de mármoles muy finos. Los suelos de mosaicos tenían dibujos en blanco y negro. En el año 73 después de Cristo, 960 hombres, mujeres y niños se suicidaron para no rendirse a los soldados de la 10ª Legión extranjera romana. Por eso, Metzada es considerado como un ícono de libertad y resistencia. Este fue el último capítulo de una rebelión que había empezado con la destrucción de Jerusalén 3 años antes. Es uno de los lugares donde puedes apreciar los amaneceres más bonitos del mundo, y para esto hoy nos hemos levantado súper temprano y empezado una caminata a las 4:45 de la mañana para llegar a la cima de la montaña y poder ser testigos de este hermoso espectáculo. Este lugar, para poder visitarlo durante el amanecer, solo te permite hacerlo caminando, ya que además de contar con un teleférico cable cars, esto solo funciona desde las 8 de la mañana, por lo que no te pueden ayudar si es que lo que estás buscando es ver un amanecer. Sin embargo, se encuentra abierto durante el día y es excelente para hacer una caminata y tener una vista panorámica del Mar Muerto, que está justo atrás mío aquí. El único detalle de hacer estos tours, que son de full day, donde puedes ver Masada, Ein Gedi y el Mar Muerto, es que el tiempo es súper ajustado. Te toma 1 hora solamente llegar a la cima de la montaña y luego tenemos que estar aproximadamente 45 minutos, 1 hora más y empezar a bajar porque si no, no me da el tiempo. Y las fotos y los videos a veces no alcanza, y con la cantidad de gente empieza a pasar las horas y empieza a haber mucha más gente, así que ahora estoy volando porque tengo que llegar abajo antes que me deje el bus. ¿Y qué les pareció ese amanecer en Masada? Espectacular, ¿verdad? Bueno, yo no tenía idea que este lugar existía en realidad, pero una amiga mía me contó que hizo una experiencia de turismo vivencial donde pudo quedarse en villas de beduinos por allá, y ese era mi plan inicial. Resultó siendo un poco más caro de lo que yo pensaba. Aquí les dejo un poco de los presupuestos para que tengan una idea. Así que decidí reservar un tour que me permita visitar Masada de madrugada y llevarme al Mar Muerto también. Pero yo no contaba en que también me iban a llevar a una reserva natural muy bonita de Israel que se llama Ein Gedi, y eso es lo que viene en el siguiente video. Hemos llegado a la reserva natural de Ein Gedi. El ingreso turístico es de 28 shekels. Puede ser organizado con anticipación desde la página web que les dejo aquí en la leyenda de abajo. Y nos reciben inmediatamente estas preciosuras. El tiempo promedio que tenemos es de 1 hora. Lo cual definitivamente no va a ser suficiente para conocer toda la reserva natural. Así que solo voy a ir a los viewpoints, a unas fotos y volver, porque no hay más tiempo y porque estoy muy cansada. Recomendaciones adicionales para este viaje, chicos. De verdad duerman muy bien la noche anterior porque es un día fuerte. La caminata es fuerte. Especialmente si no eres una persona que entrena con regularidad. Si eres una persona que entrena con regularidad, pues tal vez va a estar bien.
Hora de hacer piernas, chicos, de subida, bajada. Ein Gedi es una de las reservas más importantes de Israel. Este oasis está localizado en medio del desierto de Judea. Tiene 2 torrentes de agua constantes a lo largo del año y en sus 25 kilómetros cuadrados alberga flora y fauna de la zona. Y llegó la hora de ponerle esa cereza al pastel y que me acompañen al Mar Muerto, que era el destino que estaban esperando en este video. Pero antes quiero pedirles que no se olviden de suscribirse a mi canal. Aquí abajo denle suscribirse y denle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los próximos videos que vienen, especialmente porque voy a contarles cómo fue mi experiencia de voluntariado en este hermoso país. Wow. Les cuento algunas propiedades del lodo del Mar Muerto. Tiene una alta concentración de magnesio, potasio y otras sales minerales que lo hacen estupendo para efectos de belleza y cuidado de la piel. Purifica tus poros desintoxicándolos. Si tienes acné te ayuda a disminuirlo. Y también dicen que disminuye las estrías en la piel y hasta la celulitis. Además de ayudar con problemas de tipo muscular, reumático y circulatorio. Maravilloso, ¿verdad? O sea, usualmente la sensación de cuando quieres flotar en el agua es que tienes que tratar de mantener un balance con el cuerpo para hacerlo, pero aquí es como que, el mar te bota. Te bota. Y estamos a 37 grados de temperatura, señores. El agua se siente como 30 grados, por lo menos. Hablamos. Me encuentro en el punto más bajo de la tierra. Estamos a menos de 430 metros sobre el nivel del mar, en el Mar Muerto, que en realidad no es un mar, es un lago, y tiene este nombre por la alta salinidad de sus aguas, donde no puede habitar ningún ser viviente. Acabo de salir, de darme un baño ahí, y me siento como salida de un spa. Lo ideal y lo recomendable del Mar Muerto, además de la alta salinidad que le alcaliniza nuestra piel, es el lodo mineral que tiene en todas las orillas, el cual es recomendable ponerse en la piel antes de bañarse, dejarlo secar unos 10 o 15 minutos, luego meterte al agua y wow, o sea, no tienen idea lo suave que es la piel. Obviamente, si quieres llevarte un poco, no pasa nada. No sé cómo es el tema en los aeropuertos, pero es algo que puedes hacer. Este lugar tiene muchas playas privadas y playas públicas, por supuesto, donde no es necesario pagar ningún tipo de ingreso turístico para disfrutar de sus aguas. Sin embargo, si vas a una playa privada, el beneficio que vas a tener es que vas a encontrar lockers, sillas, sombrillas y otro tipo de servicio como restaurantes, cafeterías, shoppings y todo lo demás. Recomendaciones antes de entrar al Mar Muerto: de preferencia no se depilen, no se rasuren, no tengan heridas antes de meterse al mar porque dice que duele un montón. No lleven joyas puestas porque van a malograrse. Lamentablemente, no todas las noticias sobre este lugar son buenas. De hecho, el mayor desastre natural que ocurre en Israel en este momento es que el Mar Muerto está literalmente muriendo. Sus sales minerales son aprovechadas tanto por Israel y Jordania para su extracción de valor comercial e industrial, y eso está disminuyendo el volumen del lago de manera increíble. Esto, adicionado a la erosión natural del lugar, produce un problema de aparición de sumideros en sus costas debido a la falta de sales minerales. Entonces, el agua dulce que se encuentra en la base del Mar Muerto lava las sales acumuladas en la orilla, haciendo que la tierra colapse por encima. En los últimos 40 años se han acumulado más de 60.000 sumideros en la orilla. Si esto continúa a este ritmo, se prevé que el Mar Muerto se secará en el 2050. Es importante que sepan que estos 3 lugares que yo he visitado con una agencia de viajes y que les he mostrado en este video también pueden ser organizados por su cuenta, siempre y cuando se queden a dormir cerca de Mesada o cerca del Mar Muerto, debido a que es la única forma en que van a poder ver el lugar en verdad a la hora del amanecer.
o si es que tienen un vehículo propio o pueden rentar uno. Eso va a depender mucho del presupuesto que tengan, porque en verdad Israel es un país bastante caro. Eso se los he comentado en mi primer video de guía de viaje a Israel. Si quieren un poco más de información pueden ver el link que les dejo aquí debajo, también para que sepan un poco cómo son los presupuestos allá. Así que yo quise brindarles la mejor opción posible con este tour y también salvar mucho de mi presupuesto, así que hice bastante investigación en cuál era el operador que me podía brindar producto, calidad y precio en un solo combo. Así que reservé todo esto con mis amigos de Get Your Guide, que me recogieron en un punto en específico en la ciudad de Tel Aviv, y empezamos el tour en Metzada, En Gedi y el Mar Muerto, y ahí fueron tan amables de dejarme de retorno en Jerusalén porque pasé un par de días ahí también. Así que el servicio es muy bueno, ellos son súper puntuales y sus unidades son 100 puntos. Se los súper recomiendo, les dejo aquí también su página web por si les interesa reservar con ellos. Espero que este video haya sido de su agrado y que se suscriban, y nos vemos en un próximo video.